esta cosa, que yo siempre cuento aquello que normalmente no se cuenta, que aquí en Valencia ya la vivimos. Aquí en el Valencia se contrató a una agencia de detectives muy céntrica, no a la mía, tengo que dejar tal, porque la gente sale cualquier noticia y dice, lo has hecho tú, lo has hecho tú. No, tío, tampoco hacemos todas las cosas. Ojalá hiciera yo todo, ¿no? Pero sería quedarme... No tienes capacidad. No tengo capacidad, ¿no? Claro. Además, España es muy grande, por suerte. Es lo mismo que el Valencia, que contrató a una agencia de detectives privados con cuyos honorarios se compró el despacho. Es de las pocas, junto con la mía, que el despacho céntrico es propio de ella, comprado con la corrupción de uno que llegó a ser presidente del Valencia y que lo hizo contratando a una agencia de detectives bajo el camuflaje de una agencia de medios de comunicación y de marketing. Y que, fijaros lo que os estoy contando, que lo ha contado muy poquita gente y cuando se ha contado no se lo han creído, pero yo te lo digo de buena tinta. La misión de ese despacho de detectives privados, con un camuflaje de una agencia de comunicación, era, ¿no os acordáis en el campo de fútbol del Mestalla que salían grupos de espontáneos diciendo, fulano, vete ya, vengano, vete ya? Bueno, todo eso estaba pagado. Espontáneos. Eso estaba todo pagado. Això pagué yo. Y lo decía un tipo que habla mucho valenciano, que això pagué yo, y no quiero decir más nombres, ¿no? Sí. Y que fue el que se quedó con el Valencia y pegó el pelotazo de su vida con acciones compradas y falsificadas de un amigo suyo recientemente imputado por un tema de abusos, fijaros, ya el que sabe, y con los DNIs falsificados de la empresa que este hombre representaba. Es que me da igual que se querellen o no, porque tengo todas las pruebas. Lo que pasa es que como no ha querido nadie meterle mano, porque el Valencia, cuando tocas el fútbol, ahí todo sagrado. Ahí todo sagrado. O sea, tocas el fútbol y el mamoneo, la corrupción, Amunt Valencia, pero los cuatro... El sentimiento, pero los cuatro... Pero con este sentimiento aquí se los lleva crudos. Se los lleva todos crudos. Y con los DNI falsos de una conocida empresa de transporte se hizo la compraventa. Te lo digo porque esa cosa la investigué yo. Sí. Eso lo investigué yo por un cliente muy potente que no voy a decir, y no era Soler, ese me encargó otras cosas. O sea, yo de fútbol no entiendo nada, pero de chorizos entiendo un huevo. Y lo investigamos, y yo recuerdo cómo llamaba a gente de Galicia diciéndole, le ha tocado un juego de toallas del Valencia Club de Fútbol, porque es usted socio del Valencia, y se acordaban de mi familia, me decían más que un perro, Phil, de todo. ¿Por qué? Porque era la época en la que el Coruña perdió la liga porque el Valencia no se dejó, dejó, coño, que le paró un penalti y haber dicho, coño, vamos a joder al Barça y favorecer a los amigos gallegos. Pues resulta que como por culpa nuestra no ganaron una liga, nos odian a muerte allí. Nos odian aún, Y resulta que había socios... Futbolísticamente. Nos odian, sí, por supuesto, futbolísticamente, y nada, viva Galicia y la madre que lo parió. Pero resulta que el mamoneo que había, que yo lo investigué, y que el único que dijo algo en radio fue Pedro Morata, sacó las cintas que yo había grabado. Yo tengo grabados a gente a la que se le hizo socio, aquella famosa operación de las 9 acciones para democratizar el club, una leche se democratizó. Se lo acabó quedando el que todos sabemos que luego pegó el pelotazo, se la dio a otro, Panoli, que pagó una fotraca de millones y tal. Y aquí todos estos mamoneos, esto es lo mismo del Barça. No, perdona, y ahí así empieza el desastre de ahora. Efectivamente. Es que lo que la gente no se da cuenta es que Peter Lim es el resultado de una malísima gestión. Que todos han ido robando todos conforme han ido llegando. Sí. Y el único que ha salido y que ha perdido hasta la chaqueta, ha perdido la salud, ha sido el osito de peluche, que ha sido el señor Soler. Que como dijo su padre, más vale haberle regalado un futbolín que no el Valencia Club de Fútbol. Porque el pobre hombre ha acabado con su salud, ha acabado el tío detenido y ha arruinado y le ha costado un cáncer a este hombre. No sabía dónde se metía. No sabía dónde se metía porque era un nido de buitres. Un tío inocente que solo bebía leche en los bares y que era es una bellísima persona, es un hombre que es muy afable, no tiene malicia y bueno, pues es el último mono que ha acabado pagando los platos y al que todavía le debe el pollo de Puzol, llamaban el tigre de Puzol, Vicente Soriano, le debe 90 millones de euros. Que no se los pagará y nunca. Vive paré con paré y cada vez que tú ves a aquel enfrente de tu casa que te debe 90 kilos y que ha sido la causa de tu ruina del tema de Dalpor, que esta semana volví a pasárselo a 2 o 3 periodistas, lo leen y dicen, joder, esto es un Pulitzer. Digo, aquí tienes lo de Dalpor, se lo explico todo, en esta misma casa arriba,
cuando lo leen y es el Valencia, dicen... Se acojonan. Y no quiere nadie publicar nada, pero ni los más conspicuos, el famoso que tenemos periodista de fútbol que tiene su cadena de emisoras y tal, te lo he dado yo varias veces, pero no quiere sacarlo. Toda la mierda que yo investigué sobre Dalpor y la mafia, pero en fin, que el fútbol, que a mí lo que me repatea es que de fútbol no tiene nada, que es todo un mamoneo, un negocio. Claro. Jugar con los sentimientos. Yo cuando veo a los valencianos de a pie... ¿Qué coño deporte? Cuando veo a los valencianos de a pie, a mis cuñados, a la gente, mis amigos, todos disgustados, todos ahí llorando, a un Valencia que les dan unos infartos, digo, seréis ingenuos, pero si es que además no hay ninguno del Valencia, si hay 2 o 3... Yo no me sé ni los nombres, pero... o sea, antes aún estaba la directiva, y ahora ni eso. Nada, o sea, aquí viene un tío de Singapur que es el que está mamoneando y que encima van a tener que tirar el Mestalla nuevo, lo van a tener que derribar porque el cemento se va a pudrir y van a tener que volarlo otra vez. O sea, es acojonante lo del Valencia. Vale. Y ahí siempre hay detectives, siempre hay investigaciones, y este caso, y ya cerramos, el Valencia Gate es ese tema, y es una parte del Barça. El Bertomeu contrató a una empresa para investigar y para dañar la imagen del Barça y de sus directivos. Ojo que no hay mayor traición, si es que tendrían que colgarlos, porque la gente esa del Barça, esa que es a muerte del Barça y que paga su entrada y sus 50, 60, 70 euros, no puede tolerar que estos mangantes se gasten el dinero en dañar la imagen de su propio club. Es que es para matarlo. Para perjudicar a un tercero y seguir siendo el presidente. Claro, y mamonear y luego todo lo que conlleva el ser presidente de un club de fútbol, que es una... Claro, que es lo que en realidad les interesa. Y no hablemos de los fichajes del Valencia, de fichar negros del África, que los traían de la tribu, les daban no sé cuántos millones, se quedaban aquí con las comisiones, que de eso sé un huevo también, porque lo he investigado. Y resulta que luego hay negros por ahí que los han vuelto a llevar a la selva y que los pobres, a cuesta de ellos, han ganado dinero como para mantener a medio país de África, 4 mamones aquí que los fichaban nada más que para engañar a los demás. Como grandes figuras. Aquí, y después ni jugaban ni nada, ¿no? Se llevaban la pasta. Que me hierve la sangre. Vale, o sea... perfecto. Pues mira, a mí también, en ese sentido, como yo no siento los colores, esos colores, siento la vergüenza, me sonrojo de saber lo que todos queremos que gane el Valencia, pero cuando ves lo que hay detrás, que sabes que ganar unos partidos implica que unos cuantos se lo lleven crudo, pues te dice, mira, oye, que me la trefo. Claro, así es.